Estoy empezando la semana con mi Dore, que hoy nos tiene un tema muy interesante. El impuesto a la orina y el feminismo. Te saludo esta mañana. Oye, si fuera por esto del impuesto a la orina, habría quienes tendrían que pagar harto impuesto, ¿eh? Pero, en fin, cuéntanos sobre el tema. ¿Cómo estás? Buenos días, mija. Hola, papacito, muy buenos días. Yo siento, o sea, la liga, ¿no? De la orina, del impuesto a la orina hasta el feminismo, como que el camino está así medio extraño, pero es que no me lo vas a creer. En Roma sí se llegó a utilizar un impuesto a la orina, y nada más mencionar que la orina era súper útil en aquel entonces, que yo me imagino una Roma pestosa, una Roma que olía, pues, mucho orín, ¿no? Y había urinarios públicos en Roma en donde la gente solía ir a bañarse y también a dejar ahí sus menesteres, y la orina se vendía. Y se vendía con el fin de poder limpiar las togas, que en aquel entonces eran de lino blanco, limpiar las togas, también servían mucho para curtir la piel, para quitar los vellitos del cuero y también los pedazos de carne que quedaban por ahí. Cuenta el filósofo Séneca que tras remojar las togas, lo estoy citando, que tras remojar las togas de lana blanca, los trabajadores saltaban o bailaban sobre ellas y utilizaban creta fuyónica, orina y azufre para eliminar la grasa y realzar los colores. Y después, pues la volvían a enjuagar, obviamente, para quitarles el olor de los fragantes detergentes. Entonces, volteé a ver el emperador Tito Flavio Vespasiano, quien fue gobernador de Roma del 9 al 79 después de Cristo, y dijo, pues, ¿por qué no le ponemos un impuesto a la orina? Y así lo dispuso. Y luego hay una historia muy padre que cuentan que cuando Tito, el hijo de Vespasiano, se queja de este desagradable impuesto, Vespasiano le hace una pregunta que es famosísima, que dice que le da una moneda de oro. Y entonces le dice a su hijo Tito, huélela, ¿huele mal? Y dice, no, no huele. Y de ahí una frase que se utiliza que se llama pecunia non olet, el dinero no huele. Y esto obviamente es para referirse a que no importa el origen del dinero si no está contaminado, ¿no? Y bueno, hoy actualmente se le llama así a los... ¿cómo se llama? Estos lugares donde vas a bañarte, a los urinarios públicos y todo esto. En Francia se le llama Vespasien, en Italia se le llama Vespasiani y en Rumania se llama Vespasiene. Y esto se refiere justamente a los urinarios. Y bueno, que está padre, ¿no? Justo en honor a el emperador. Y luego, bueno, ahí vamos a pensar, ¿no? ¿Qué tan ridículo puede ser ponerle un impuesto a la orina o hacer dinero con la orina? Y resulta que en 1669 la historia nos vuelve a sorprender porque el alquimista alemán Henning Brandt recogió nuevamente la orina en grandes cantidades, la metió en unas cubas enormes y la puso a hervir hasta espesar la orina. Y a esto le añadió carbón y ¿qué crees que sale de esta mezcla? ¿Qué? Salen los cerillos. Al principio resultó como un líquido luminoso que si tú lo frotabas contra algún tipo de pared, pues ardía, se hacía fuego. Y entonces a este material se le llamó fósforo, del griego fos, que significa luz, y fortín, que significa traer. Y entonces los alquimistas de Europa empezaron a copiar su mezcla para hacer fósforos y pues resultan una mezcla que deriva de la orina. Entonces te quieres morir. Y luego viene la guerra, ¿no? Viene la guerra, los hombres se van a la guerra, al frente, a la lucha, y las que se quedan en las fábricas, como todos lo sabemos, son las mujeres. Pero resulta que a raíz de la producción de este fósforo, las mujeres empezaron a tener deformaciones graves. La piel se les empezó a quemar, entonces tenían literalmente quemaduras de tercer grado muy fuertes sobre el rostro. Algunas otras empezaron a deformar y hubo apariciones de tumores, hay cosas espantosas. Y si bien es cierto, el fósforo se empezó a vender en todo el mundo, era un elemento altamente demandado, entonces tenías a las mujeres trabajando ahí
horas forzadas, a poca luz, bajo poco aire, porque pues no había aire acondicionado ni nada, eran las ventanitas ahí todas chiquititas, se empiezan a enfermar y es así como aparece la primera manifestación de mujeres en contra de los fabricantes. Y si se preguntaban así cómo viene la orina hasta el feminismo, pues así. Es la primera vez en la historia que se juntan las mujeres para quejarse de la falta de higiene o de reglas para salvaguardar su seguridad. Y sí, de ahí también viene, muchas mujeres empezaron a esconder su rostro en pañoletas porque ya tenían la cara totalmente desfigurada y ellas se acercan, las mujeres cuando no les hacen caso, hacen una revolución y no les, una manifestación, perdón, y no les hacen caso. Y entonces dijeron, no nos van a pelar con nuestra necrosis ya avanzada en los rostros. Y al mismo tiempo ya se estaba dando la imprenta. Entonces las mujeres hartas se acercan a la imprenta y a través del periódico logran publicar su queja y está la forma en la que salen las primeras obligaciones del empleador hacia el trabajo de las mujeres y pues es así como la orina da lugar al feminismo o al principio del feminismo. ¿Qué tal, ¡Pum! Hermosas historias, ¿no? Fíjate, después vino una aplicación ya de la orina no de origen humano, sino de origen animal. Y se crea la urea, que es, digamos, un fertilizante enriquecedor de la tierra que da con ello mejores resultados porque aparte, por el potencial hidrógeno que tiene la urea en la agricultura, esto evita muchas plagas, es un plaguicida por naturaleza, es un fertilizante por naturaleza y la urea es hoy por hoy una industria que tiene enormes proporciones por lo que todo esto representa y significa, aparte que la urea también es aplicada en algunas de las acciones de la charcutería. Y para aquellos que digan, el que le gusten las salchichas, mejor que no averigüe cómo se hacen, no vaya a ser que le acabe agarrando asquito a comerse una salchicha, mija. Sí, papacito, ¿qué tal? Así es que no hay desperdicio en este mundo y es una buena razón también para reciclar y darnos cuenta que en donde pensamos que es basura, también hay un negocio. Hay que abrir los ojos, Pucuapa. Hay que ver, bueno, Pucuapa. Y entonces, fíjate, hoy por hoy, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, bajo ese principio de que la basura es un negocio, se le está invitando a la gente a que ya de salida decante su basura entre dos elementos, el elemento orgánico y el inorgánico. Bueno, pues fíjate que a la hora de recibir la basura en los basureros municipales en los Estados Unidos, se están dando cuenta de que la basura sigue llegando mezclada. Entonces, le están poniendo un sobreprecio a la recolecta, aparte del transporte y el esfuerzo para llevar la basura hasta lugares de recolecta. Ya me desvié el tema, pero yo creo que vale la pena. No, pero sí es importante. Fíjate, le ponen un sobreprecio del 25% porque tienen que, una vez que llega la basura, la tienen que seleccionar otra vez, ya en el compendio de la basura, para ver que sí, que no, en dónde sí y en dónde no. Y esto, pues por supuesto, le da un costo mayor a la operación de la basura a nivel países como en donde me encuentro. Claro. Y aparte promueve a que se venda, o sea, de la basura se hace el negocio de vender el cartón, de vender las latas, de vender el vidrio, ¿no? Se hacen negocios aparte. Y para el reciclaje. Sí, claro, y si nosotros como consumidores ayudamos a la separación, ayudamos a varias cosas también, ¿no? A que se reciclen los productos que utilizamos con más facilidad y con más calidad, y también a que el trabajo sea más efectivo. Sí, pues no hay que mezclar... por ejemplo, digo, hay una cosa que a mí siempre me suena, ahorita que estamos hablando de la orina y la basura, lo puedo mezclar. Recoger la popó de los perros con una bolsa de plástico, a veces me gustaría encontrar otra forma de hacerlo para no mezclar lo orgánico con lo inorgánico y contribuir un poquito más a la industria. No sé, igual hay personas de afuera que tienen fábricas que pueden hacer bolsas autosustentables o de material reciclables, también, ¿no? O sea, degradables.
Degradables, biodegradables, que se degraden al mismo tiempo que las heces, ¿no? Exactamente, eso se está empezando, claro, por supuesto. Aparte que la energía, hay otros, bueno, en fin, todo empezó con la orina. Claro, es que de eso. Y bueno, pues Es buen tema. sí acaban dando ganas de hacer pipí. Bueno, te mando un beso, mija, más adelante contigo en Equilibrio con Dore Ferriz. Gracias, mijita.